En 1944, los Estados Unidos mantenían aproximadamente 400.000 prisioneros de guerra alemanes en más de 500 campos distribuidos por todo el territorio estadounidense. A diferencia de los campos europeos, muchos de estos lugares adoptaban políticas de tratamiento que seguían rigurosamente la Convención de Ginebra, incluyendo actividades recreativas y culturales. Esta fue una de las operaciones de mayor escala de custodia de prisioneros enemigos en suelo estadounidense. Friedrich Adler nunca imaginó que el sonido de una trompeta estadounidense sería su primer recuerdo de libertad. Cuando las esposas fueron retiradas de sus muñecas en el campo Alba en Oklahoma, esperaba humillación, hambre y tal vez la muerte. Lo que encontró fue algo para lo que la máquina de guerra alemana nunca lo había preparado: la extraña amabilidad de sus captores. Aquella tarde de julio de 1944, mientras observaba a los soldados estadounidenses organizar sillas en semicírculo en el patio del campo, Friedrich comprendió que estaba a punto de vivir algo que desafiaría todo en lo que había creído. Los archivos perdidos de la guerra revelarían cómo la música se convirtió en el puente más improbable entre enemigos mortales. La guerra había hecho una pausa para dar paso a algo mucho más poderoso. El convoy de camiones militares levantó una nube de polvo rojo que se pegó a la piel sudorosa de los prisioneros alemanes como un segundo uniforme. Friedrich Adler, exoficial de la Luftwaffe, observó por la abertura de la lona el paisaje infinito de Oklahoma extendiéndose más allá del horizonte, tan diferente de los campos verdes de Baviera que conoció en su infancia. Sus manos, aún marcadas por las esposas que había usado durante los 15 días de viaje desde el puerto de Nueva York, temblaron imperceptiblemente cuando el camión finalmente se detuvo. A su lado, Kurt Weiss, recluta de tan solo 19 años, tragó saliva y murmuró una oración en silencio que Friedrich fingió no notar. El olor a diésel mezclado con el sudor de hombres derrotados llenaba el aire sofocante del transporte. Las voces de los soldados estadounidenses sonaron diferentes de lo que Friedrich esperaba, cargadas de una informalidad que contrastaba brutalmente con la rigidez militar germánica que conocía. Cuando la lona fue levantada y la luz del sol de julio los golpeó como un puño luminoso, pudo ver por primera vez el rostro de sus captores, hombres jóvenes, algunos incluso más jóvenes que Kurt, con expresiones que parecían más cansadas que hostiles. El sargento John Miller, un hombre robusto de mediana edad con un bigote canoso, fue el primero en hablar, y su voz tenía un acento del sur que Friedrich no pudo identificar completamente. Sus palabras fueron traducidas por un intérprete germano-estadounidense, pero el tono se mantuvo sorprendentemente cordial, casi paternal. La textura áspera del uniforme de prisionero que le dieron aún olía a detergente industrial estadounidense. El campo Alba se extendía ante ellos como una pequeña ciudad rodeada por alambre de púa, con barracones de madera organizados en filas precisas que recordaban vagamente a los cuarteles alemanes, pero con una atmósfera completamente diferente. Friedrich notó de inmediato la ausencia de torres de vigilancia armadas con ametralladoras. Sí había guardias, pero portaban rifles con una casualidad que rozaba la negligencia según los estándares militares que conocía. Algunos prisioneros que ya estaban en el campo desde hacía meses los observaban a través de las ventanas abiertas de los barracones, y Friedrich se sorprendió al ver que muchos sonreían y saludaban, como si fueran veteranos dándole la bienvenida a novatos en un campamento de verano. El sonido de voces conversando en alemán se mezclaba con el inglés de los guardias, creando una sinfonía lingüística que parecía imposible en tiempos de guerra. Kurt agarró discretamente el brazo de Friedrich cuando se dio cuenta de que algunos prisioneros estaban jugando cartas a la sombra de un árbol. La primera comida fue servida en bandejas de metal que brillaban bajo el sol poniente, y Friedrich tuvo que pellizcarse el muslo para asegurarse de que no estaba soñando. La comida era sencilla: guiso de carne, papas, pan fresco e incluso postre, pero la cantidad era generosa, casi abundante comparada con las raciones militares alemanas de los últimos meses de la guerra. Los prisioneros más antiguos les instruyeron sobre las reglas básicas del campo con una naturalidad que rozaba lo absurdo: horarios de comida, distribución de tareas, tiempo libre y, más sorprendente aún, actividades recreativas. Friedrich masticó lentamente cada bocado, saboreando no solo la comida, sino la extraña sensación de que tal vez, solo tal vez, había llegado a un lugar donde lo tratarían como un ser humano y no como un animal de guerra. El sabor de la carne sazonada con especias estadounidenses desconocidas despertó en su memoria el sabor de los domingos en familia, cuando la guerra aún era solo una palabra en los periódicos. Cuando cayó la noche sobre el campo y las luces amarillas de los barracones se encendieron una por una, Friedrich se recostó en su cama, una verdadera cama con colchón y sábanas limpias, e intentó procesar las primeras 16 horas de cautiverio.
A través de la ventana abierta podía escuchar conversaciones en alemán mezcladas con risas genuinas, un sonido que no había escuchado en meses. Kurt, en la cama a su lado, susurró que había escuchado a otros prisioneros hablar de presentaciones musicales que se realizaban los fines de semana, organizadas por los propios guardias estadounidenses. Friedrich cerró los ojos e imaginó que tal vez Kurt había entendido mal la conversación. Después de todo, la idea de que soldados enemigos ofrecieran entretenimiento musical parecía más propia del reino de la fantasía que de la realidad de la guerra. El olor a jabón estadounidense en sus sábanas limpias fue la última sensación que registró antes de quedarse dormido, soñando con melodías que aún no conocía. En aquella primera noche en el campo Alba, Friedrich Adler descubrió que existen prisiones que liberan el alma. La segunda semana en el campo trajo una rutina que Friedrich jamás imaginó posible en cautiverio. Trabajo en la carpintería por la mañana, clases de inglés por la tarde y, lo más impresionante aún, tiempo libre genuino para leer, conversar o simplemente contemplar el cielo infinito de Oklahoma. Kurt se había adaptado con la flexibilidad natural de la juventud, haciéndose amigo de otros reclutas alemanes e incluso practicando algunas palabras en inglés con los guardias más jóvenes. Friedrich, en cambio, se mantenía cautelosamente reservado, analizando cada gesto estadounidense en busca de trampas ocultas o humillaciones disfrazadas. Su experiencia como oficial le había enseñado que la amabilidad del enemigo frecuentemente ocultaba propósitos más siniestros. El sonido constante de los martillos en el taller de carpintería creaba un ritmo hipnótico que lo ayudaba a olvidar temporalmente dónde estaba y por qué estaba allí. La textura de la madera estadounidense entre sus manos experimentadas de piloto despertaba recuerdos de su padre construyendo juguetes en su juventud. Fue un viernes, cuando el calor de Oklahoma hacía que el trabajo fuera casi insoportable, que el sargento Miller apareció en la puerta de la carpintería con una expresión diferente en el rostro. Sus botas militares resonaron contra el suelo de concreto mientras se acercaba al grupo de prisioneros alemanes que trabajaba en una mesa comunal. Friedrich notó que el estadounidense llevaba un pedazo de papel en sus manos callosas y su postura era más formal que de costumbre, como si estuviera a punto de hacer un anuncio importante. Cuando Miller comenzó a hablar, el intérprete tradujo sus palabras con una sonrisa mal disimulada. Habría una presentación musical el sábado por la noche, en el patio principal, con músicos voluntarios tanto estadounidenses como alemanes. La propuesta sonó tan absurda para Friedrich que tuvo que pedir al intérprete que repitiera la traducción. Kurt dejó escapar una sonrisa de incredulidad que rápidamente se transformó en curiosidad genuina. La invitación no era obligatoria. Miller se encargó de enfatizar esto varias veces, como si temiera que los alemanes interpretaran la música como otra forma de tortura psicológica. Friedrich observó las reacciones de sus compañeros prisioneros y se sorprendió al darse cuenta de que muchos parecían genuinamente entusiasmados con la perspectiva. Hans, un exsoldado de infantería que había perdido 2 dedos en Stalingrado, incluso preguntó si podía tocar su armónica, que había logrado mantener oculta durante toda la captura. El sargento Miller rió, una risa genuina y cálida, y dijo que cualquier instrumento sería bienvenido. Friedrich sintió una extraña punzada en el pecho, como si algo enterrado hace mucho tiempo estuviera tratando de despertar. El olor de la laca y la madera fresca se mezclaba con el sudor de los trabajadores, creando una atmósfera que lo transportaba a tiempos más simples antes de que la guerra lo convirtiera todo en cenizas. Durante el almuerzo, la conversación en los comedores giró exclusivamente en torno a la presentación musical. Friedrich descubrió que varios prisioneros habían sido músicos antes de la guerra. Klaus tocaba el violín, Werner cantaba en coros de iglesia e incluso el tímido Gustav reveló que sabía tocar el piano. La idea de que sus captores estadounidenses no solo permitieran, sino que activamente fomentaran las expresiones culturales alemanas desafiaba todo lo que Friedrich había aprendido sobre la naturaleza del enemigo. Kurt, con su entusiasmo juvenil intacto a pesar de todo lo que habían pasado, declaró que pensaba intentar cantar, aunque nunca se había presentado públicamente antes. La comida pareció tener un sabor diferente ese día, más salada quizás por la anticipación, o más dulce por la esperanza inesperada que comenzaba a brotar. Friedrich se sorprendió imaginando qué tipo de música tocarían los estadounidenses, si serían marchas militares o algo completamente diferente. A medida que el día avanzaba hacia el fin de semana, Friedrich se dio cuenta de que su resistencia mental comenzaba a ceder de formas que años de combate aéreo nunca habían logrado. La perspectiva de escuchar música nuevamente, música verdadera, no himnos de guerra ni canciones de propaganda, despertaba recuerdos de su juventud en Múnich, cuando asistía a conciertos con sus padres y soñaba con ser director de orquesta antes de que la guerra llamara a todos los jóvenes para otros tipos de orquestación.
Kurt notó el cambio sutil en la expresión de Friedrich y le preguntó si pensaba asistir a la presentación. Por un largo momento, Friedrich permaneció en silencio, observando el atardecer tiñendo el cielo de Oklahoma con tonos de naranja y rosa que le recordaban los vitrales de la catedral de su ciudad natal. El viento traía el aroma lejano de flores silvestres estadounidenses, tan diferente de las rosas alemanas de su memoria, pero igualmente bello. Cuando finalmente respondió que sí, asistiría. Sintió como si estuviera aceptando algo mucho mayor que una simple presentación musical. Esa noche, Friedrich Adler se durmió al sonido de prisioneros alemanes ensayando canciones en sus barracones, preparándose para compartir su cultura con aquellos que debían ser sus enemigos mortales. El sábado llegó con una brisa inusualmente fresca para los estándares de Oklahoma, como si la propia naturaleza hubiera conspirado para crear el ambiente perfecto para el imposible encuentro cultural que estaba a punto de ocurrir. Friedrich despertó antes del toque de llamada, sus manos temblando levemente con una mezcla de ansiedad y expectativa que no sentía desde sus primeros vuelos de combate sobre Inglaterra. El patio principal del campo había sido transformado durante la mañana. Sillas de madera organizadas en semicírculo, un pequeño escenario improvisado hecho con cajas militares, e incluso algunas banderas estadounidenses colgadas en los árboles cercanos, no como símbolos de dominación, sino como decoración festiva. Kurt se vistió con el mismo cuidado que reservaba para los domingos en la iglesia de su ciudad natal, pasando las manos repetidamente por su cabello rubio en un intento de domar los rizos rebeldes. Friedrich observó los preparativos a través de la ventana de su barracón. Notando cómo guardias estadounidenses y prisioneros alemanes trabajaban lado a lado en la instalación, sus voces se mezclaban en una sinfonía de idiomas que debería sonar cacofónica, pero que extrañamente creaba una armonía propia. El sargento Miller apareció a media tarde cargando una caja de instrumentos musicales que hizo que los ojos de varios prisioneros brillaran como los de niños en la mañana de Navidad. Había guitarras, una trompeta plateada que reflejaba la luz del sol como un pequeño faro, armónicas, e incluso un pequeño piano vertical que había sido transportado desde algún lugar del campo con la ayuda de 6 hombres. Friedrich se acercó cautelosamente a la colección de instrumentos, sus manos moviéndose instintivamente hacia una guitarra de madera clara, cuyo barniz aún olía a taller estadounidense. Cuando sus dedos tocaron las cuerdas por primera vez en más de 2 años, el sonido que emergió fue vacilante y desafinado, pero cargado de una emoción que lo sorprendió por su intensidad. Miller sonrió y asintió con la cabeza en aprobación, diciendo algo en inglés que Friedrich no comprendió completamente, pero cuyo tono cálido no requería traducción. La textura familiar de las cuerdas de acero bajo sus huellas dactilares callosas despertó músculos de la memoria que habían permanecido dormidos durante toda la guerra. Cuando el sol comenzó a ponerse y las primeras luces artificiales fueron encendidas alrededor del patio, creando una atmósfera que recordaba más un festival de una pequeña ciudad que un campo de prisioneros de guerra, Friedrich se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo histórico. Los prisioneros alemanes se acomodaron en las sillas con una mezcla de curiosidad y aprensión, mientras los guardias estadounidenses se posicionaban de pie detrás de ellos o se sentaban en el suelo con la informalidad típicamente americana. El primero en presentarse fue Klaus, el exviolinista, quien ejecutó una pieza de Bach con una técnica imperfecta, pero con una pasión que hizo que varios hombres cerraran los ojos y se transportaran mentalmente a lugares y tiempos más felices. El sonido del violín resonó a través del campo como una oración secular, uniendo momentáneamente a alemanes y estadounidenses en una experiencia estética común que trascendía nacionalidades y uniformes. Friedrich sintió lágrimas formándose en sus ojos por primera vez desde su captura, no de tristeza, sino de una gratitud inesperada por la belleza que aún existía en el mundo. Luego llegó el momento que cambiaría para siempre la percepción de Friedrich sobre sus captores estadounidenses. El sargento Miller subió al escenario improvisado cargando su trompeta y anunció que tocaría una canción que había aprendido en Nueva Orleans, su ciudad natal. El primer acorde de Summertime fluyó por el aire nocturno como miel dorada, cada nota cargada de una melancolía suave que hablaba de veranos infinitos y sueños perdidos. Friedrich nunca había escuchado jazz en vivo, solo algunas grabaciones contrabandeadas que circulaban secretamente entre los pilotos alemanes, y la experiencia de escucharlo tocado con maestría por su captor estadounidense fue simultáneamente desconcertante y reveladora. La música no conocía fronteras nacionales, no obedecía órdenes militares, no le importaban los uniformes ni las ideologías, simplemente existía, pura y universal. Kurt se inclinó hacia Friedrich y susurró que nunca imaginó que el enemigo pudiera producir algo tan bello, una observación que reflejó los propios pensamientos confusos del exoficial de la Luftwaffe. La presentación se extendió hasta casi la medianoche,
alternando entre presentaciones alemanas y estadounidenses, creando un diálogo cultural que ningún tratado diplomático jamás habría logrado establecer. Friedrich se encontró aplaudiendo con un entusiasmo genuino cuando un joven soldado estadounidense cantó una balada folk sobre campos de trigo que le recordó las llanuras de su Baviera natal. Cuando Kurt finalmente se armó de valor para cantar una canción alemana sobre la nostalgia del hogar, su voz joven y clara tocó incluso a los guardias estadounidenses, algunos de los cuales se acercaron para escuchar mejor, aunque no comprendieran ni una palabra. El aire nocturno llevaba el aroma del café estadounidense mezclado con el tabaco de los cigarrillos compartidos entre antiguos enemigos, creando un perfume de paz que Friedrich jamás olvidaría. Cuando la última nota finalmente se desvaneció en el aire y los hombres comenzaron a dispersarse de regreso a sus barracones, Friedrich se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de su alma. Una pared había caído, un prejuicio había muerto, una humanidad común había renacido. Esa noche memorable, Friedrich Adler comprendió que la música tenía el poder de transformar prisioneros en personas y enemigos en seres humanos. Las semanas siguientes a la primera presentación musical trajeron una transformación gradual pero perceptible en la atmósfera del campo Alba, como si una barrera invisible que separaba a captores y cautivos hubiera comenzado a disolverse nota por nota. Friedrich se encontró esperando con ansias los fines de semana, cuando las presentaciones musicales se convirtieron en una tradición establecida, cada una trayendo nuevos descubrimientos y revelaciones inesperadas sobre la naturaleza humana en tiempos de guerra. Kurt había descubierto una pasión latente por el jazz estadounidense y pasaba horas tratando de imitar los improvisados que escuchaba, sus intentos torpes gradualmente convirtiéndose en interpretaciones genuinamente conmovedoras que incluso hacían sonreír a los guardias más estrictos con aprobación. El propio Friedrich había comenzado a participar más activamente, su técnica en la guitarra lentamente regresando mientras redescubría melodías alemanas que pensaba haber olvidado para siempre. El sonido de las cuerdas vibrando bajo sus dedos se convirtió en una forma de terapia no reconocida, curando heridas del alma que los médicos del campo militar nunca podrían haber diagnosticado. La textura familiar de la madera pulida contra su pecho despertaba recuerdos de serenatas que tocaba para su novia en Múnich antes de que la guerra los separara definitivamente. El sargento Miller se había convertido en una figura casi paternal para muchos de los prisioneros alemanes, especialmente para los más jóvenes como Kurt, que lo veían no como el enemigo que la propaganda había pintado, sino como un hombre de mediana edad que compartía su pasión por la música y por la vida. Durante una de las presentaciones, Miller sorprendió a todos al intentar cantar una canción alemana que le había pedido a Klaus que le enseñara. Su pronunciación atropellada y su acento estadounidense creando una versión hilarante pero profundamente conmovedora de Die Lorelei. La audiencia mixta de alemanes y estadounidenses rió y aplaudió con tanto entusiasmo que por algunos instantes fue imposible distinguir quién era prisionero y quién era guardia. Friedrich observó la escena con una mezcla de incredulidad y gratitud, dándose cuenta de que estaba presenciando algo que los historiadores probablemente nunca registrarían: la victoria de la humanidad sobre el odio. El olor del polvo estadounidense mezclado con el sudor de hombres unidos por la música creaba un aroma que asociaría para siempre con la esperanza renacida. Las cartas que Friedrich escribía a casa comenzaron a reflejar su transformación interior, pasando de relatos sombríos de cautiverio a descripciones casi poéticas de las presentaciones musicales y de la camaradería inesperada que había encontrado entre sus captores. Su familia en Alemania debió haberse confundido al leer sobre soldados estadounidenses enseñando jazz a prisioneros alemanes, sobre guardias que se sentaban en el suelo para escuchar canciones folclóricas bávaras, sobre un campo de prisioneros que más parecía un conservatorio musical internacional. Kurt también había comenzado a escribir a casa, sus cartas llenas de una esperanza juvenil que contrastaba drásticamente con las historias sombrías que llegaban de otros campos de prisioneros alrededor del mundo. Friedrich se preguntaba a veces si el campo Alba era una excepción o si existían otros lugares donde la música había construido puentes sobre los abismos cavados por la guerra. El papel de las cartas olía a tinta estadounidense y llevaba huellas dactilares de dedos que habían aprendido a tocar instrumentos enemigos con amor y respeto. Durante una presentación particularmente memorable a finales de agosto, cuando las primeras hojas comenzaban a cambiar de color anunciando el otoño de Oklahoma, Friedrich fue testigo de algo que lo marcaría por el resto de su vida. Un joven soldado estadounidense, no mucho mayor que Kurt, subió al escenario cargando una guitarra y anunció que dedicaría su canción a todos los hombres presentes, alemanes y estadounidenses, que habían perdido amigos en la guerra.
La música que siguió fue una balada melancólica sobre soldados que nunca regresarían a casa, cantada con una voz quebrada por la emoción que hablaba directamente al corazón de cada hombre presente. Friedrich vio lágrimas en los ojos de ex-enemigos, alemanes y estadounidenses llorando juntos por primera vez, unidos por el reconocimiento de que la guerra había robado algo precioso de todos ellos, independientemente del bando en el que habían servido. El viento nocturno llevaba el aroma de flores silvestres mezclado con sal de lágrimas que se secaban en el aire seco de Oklahoma. En ese momento, Friedrich comprendió que había encontrado algo que la guerra jamás podría destruir: la capacidad humana para la compasión y el perdón. Cuando septiembre llegó trayendo noticias de que la guerra en Europa estaba llegando a su fin y que algunos prisioneros comenzarían a ser repatriados pronto, Friedrich se dio cuenta de que ya no sentía ansiedad por irse. El Campo Alba se había convertido en algo más que una prisión. Se había convertido en un santuario donde había redescubierto su humanidad a través de la música compartida con aquellos que debía odiar. Kurt confesó que sentía miedo de regresar a una Alemania que sabía estar destruida, prefiriendo la extraña paz que habían encontrado entre los campos de Oklahoma. Friedrich pasó sus últimas semanas en el campo enseñando técnicas de guitarra a jóvenes soldados estadounidenses que demostraban interés, creando una cadena de conocimiento musical que esperaba que continuara mucho después de su partida. El sonido de risas alemanas mezcladas con risas estadounidenses resonaba por los barracones durante los ensayos nocturnos, creando una sinfonía de reconciliación que permanecería para siempre grabada en la memoria de todos los que la escucharon. Cuando Friedrich Adler finalmente dejó el Campo Alba en octubre de 1945, llevaba consigo más que recuerdos. Llevaba la prueba de que la música tiene el poder de curar incluso las heridas más profundas de la guerra. El barco que trajo a Friedrich de vuelta a Europa en noviembre de 1945. Transportaba más que prisioneros repatriados. Llevaba hombres transformados, que habían descubierto que la guerra podía terminar, dentro del alma mucho antes de que terminara en los campos de batalla. Friedrich permaneció en la cubierta durante horas, observando el Atlántico gris extenderse infinitamente hacia una Europa que sabía que sería irreconocible, sus manos inconscientemente tocando acordes invisibles en el aire frío del océano. A su lado, otros exprisioneros del Campo Alba compartían un silencio contemplativo que los diferenciaba de los demás repatriados, como si llevaran un secreto precioso que solo ellos comprendían completamente. El viento salado traía historias susurradas de hombres que habían aprendido a ver humanidad donde esperaban encontrar solo odio, y Friedrich se preguntaba cuántos de ellos lograrían mantener viva la llama de la reconciliación en una patria destruida. La textura áspera del metal frío de la baranda del barco bajo sus manos contrastaba dramáticamente con el recuerdo suave de las cuerdas de la guitarra americana que había dejado atrás. El aroma de la sal marina se mezclaba con el olor de esperanza y miedo que emanaba de cientos de hombres navegando hacia un futuro incierto. La primera visión de Hamburgo desde la cubierta del barco sorprendió a Friedrich con una brutalidad que ninguna fotografía de guerra podría haber transmitido adecuadamente. La ciudad que conocía como un puerto próspero y vibrante había sido reducida a un esqueleto de concreto y hierro retorcido, sus calles transformadas en cañones de escombros donde sobrevivientes fantasmas buscaban fragmentos de sus vidas anteriores. El tren que lo llevó de vuelta a Baviera cruzó paisajes apocalípticos puntuales por ciudades que solo existían en la memoria, campos bombardeados donde solo los cráteres atestiguaban la violencia que había barrido Europa. Friedrich cargaba su pequeña maleta, que incluía partituras americanas que Miller le había dado como regalo de despedida, como reliquias de un mundo más civilizado que parecía pertenecer a un sueño distante. Otros pasajeros en el vagón lleno hablaban en voces bajas sobre parientes desaparecidos, casas destruidas y un futuro que nadie podía imaginar claramente. El humo de la locomotora se mezclaba con el polvo de los ladrillos pulverizados, creando un olor de destrucción que se pegaba a la garganta y a los pulmones como un recuerdo físico de la guerra. Cuando finalmente llegó a Múnich, Friedrich necesitó varias horas para encontrar lo que quedaba de la calle donde había crecido. La casa de su infancia había sobrevivido a los bombardeos, pero estaba habitada por extraños, refugiados del este que se habían apoderado de la propiedad cuando la familia de Friedrich había sido dada por muerta. Sus padres habían fallecido durante el último invierno de la guerra, víctimas no de las bombas, sino del hambre y el frío que mataron a miles de civiles alemanes en los últimos meses del conflicto. Su prometida se había casado con otro hombre, creyendo que él jamás regresaría de la guerra, una decisión que Friedrich comprendió sin amargura, pues su experiencia en el Campo Alba le había enseñado que la vida no deja de fluir incluso cuando el mundo parece haber llegado a su fin. Alquiló una pequeña habitación en un sótano semidestruido y consiguió trabajo ayudando en la remoción de los escombros que aún bloqueaban muchas calles de Múnich.
un trabajo físico que le permitía procesar mentalmente todo lo que había vivido y perdido. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio de la ciudad destruida contrastaba cruelmente con los recuerdos de las presentaciones musicales bajo el cielo estrellado de Oklahoma. La textura áspera de los ladrillos que manejaba durante el día dejaba sus manos callosas y sangrando, pero también le daba una sensación concreta de estar contribuyendo a la reconstrucción de algo más grande que su propia vida. Fue en una noche particularmente oscura de diciembre, cuando la nieve cubría Múnich como un sudario blanco que ocultaba temporalmente las heridas de la ciudad, que Friedrich tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Sacó de su maleta una de las partituras que el sargento Miller le había dado, un arreglo de Amazing Grace adaptado para guitarra, y salió por las calles vacías buscando un instrumento. Encontró una pequeña tienda de música que había reabierto en un sótano, donde un viejo luthier judío que había sobrevivido escondido durante toda la guerra trabajaba silenciosamente reparando instrumentos dañados. El hombre, llamado Samuel, inicialmente desconfió del ex soldado alemán, pero cuando Friedrich comenzó a tocar la melodía americana que había aprendido en cautiverio, algo cambió en la expresión del artesano. La música llenó el espacio estrecho de la tienda como una oración compartida, uniendo a dos hombres que la guerra había puesto en lados opuestos, pero que el arte revelaba como almas hermanas. Samuel ofreció a Friedrich una guitarra dañada por esquirlas, explicando que el instrumento había pertenecido a un músico que había muerto durante los bombardeos. El olor a barniz fresco se mezclaba con el aroma de la madera antigua, creando una fragancia de renovación que hablaba de posibilidades futuras. Esa noche, solo en su habitación helada en el sótano, Friedrich tocó por primera vez en suelo alemán las melodías que había aprendido en el campo Alba, sus notas resonando por las paredes de concreto como semillas musicales plantadas en tierra arrasada pero fértil. Comprendió que había regresado a Alemania no solo como un prisionero repatriado, sino como un misionero involuntario de una nueva forma de ver el mundo, alguien que había experimentado la posibilidad de reconciliación y ahora cargaba con la responsabilidad de compartir esa visión con sus compatriotas. Los vecinos comenzaron a reunirse fuera de su ventana semienterrada, atraídos por los sonidos que hablaban de esperanza en un lenguaje que trascendía las palabras. Niños huérfanos de la guerra se detenían a escuchar, sus rostros demacrados iluminándose con sonrisas que parecían haber sido olvidadas durante los años de terror. La música se había convertido en su medio para contribuir a la curación del alma alemana. Una nota a la vez, un corazón a la vez, una memoria transformada a la vez. El sonido de la guitarra dañada resonaba a través de la ciudad herida como una promesa de que no toda la belleza había muerto en la guerra y que algunas semillas plantadas en suelo enemigo podían florecer en jardines de paz. Friedrich Adler había descubierto que el verdadero retorno a casa no era geográfico, sino espiritual, y que a veces era necesario ser prisionero para aprender a ser libre. La carta llegó una mañana lluviosa de primavera de 1965. Entregada por un cartero que no podía imaginar que aquel sobre amarillento llevaba el peso de 2 décadas de nostalgia no confesada. Friedrich, ahora propietario de una pequeña escuela de música en el corazón reconstruido de Múnich, reconoció inmediatamente la caligrafía jovial que había observado tantas veces en los ensayos del campo Alba, aunque las letras parecían ligeramente más maduras, marcadas por los 20 años que habían pasado desde el último encuentro. Kurt Weiss escribía desde Hamburgo, donde se había convertido en profesor de inglés en una escuela secundaria, y su carta revelaba que nunca había olvidado las lecciones musicales aprendidas en cautiverio americano, organizando coros estudiantiles que presentaban tanto canciones alemanas tradicionales como estándares de jazz estadounidense. Friedrich sostuvo la carta con manos que temblaban ligeramente, no por la edad, pues a sus 52 años aún se mantenía vigoroso, sino por emoción pura al descubrir que no estaba solo en su misión silenciosa de mantener viva la memoria de aquellos improbables días en Oklahoma. La textura del papel barato contrastaba con la riqueza de los recuerdos que cada palabra despertaba, transportándolo instantáneamente a aquellos fines de semana mágicos cuando la música había sido más poderosa que la guerra. El olor del café matutino se mezclaba con el aroma imaginario del polvo estadounidense que todavía podía sentir cuando cerraba los ojos y se permitía volver al pasado. El reencuentro ocurrió una tarde dorada de junio en la estación central de Múnich, donde Friedrich esperó con una ansiedad que no sentía desde los primeros días en el campo Alba, llevando una guitarra como si fuera una credencial que probara su identidad. Kurt bajó del tren transformado por el tiempo en un hombre maduro, pero sus ojos mantenían el mismo brillo curioso que Friedrich recordaba, y cuando se abrazaron por primera vez en 2 décadas, ambos rieron con la incomodidad de hombres que habían compartido algo demasiado profundo para expresarlo en palabras comunes. Kurt había traído su armónica,
la misma que tocó en aquellas noches lejanas, y cuando la sacó del bolsillo del abrigo, el instrumento brilló bajo la luz de la estación como una reliquia sagrada. Caminaron por las calles reconstruidas de Múnich hablando simultáneamente, sus voces superponiéndose en una sinfonía de memorias redescubiertas. Historias interrumpidas hace 20 años que finalmente podían completarse. La ciudad a su alrededor pulsaba con la prosperidad del milagro económico alemán, pero sus conversaciones los transportaban a un campo de prisioneros en Oklahoma, donde habían aprendido que la humanidad podía florecer en los lugares más improbables. El sonido de sus pasos en el pavimento nuevo resonaba como un ritmo que marcaba el compás de una amistad que ni el tiempo ni la distancia habían logrado destruir. En la escuela de música de Friedrich, Kurt descubrió que su antiguo compañero de cautiverio había construido algo mucho más grande que un simple negocio. Había creado un santuario donde los niños alemanes aprendían no solo técnicas musicales, sino valores de tolerancia y comprensión que Friedrich había absorbido durante su experiencia americana. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus alumnos al lado de músicos de varias nacionalidades, incluyendo una imagen enmarcada del sargento Miller que un exprisionero había conseguido a través de la Cruz Roja años antes. Kurt se emocionó al descubrir que Friedrich mantenía un archivo detallado de todos los exprisioneros del campo Alba que había logrado contactar a lo largo de los años. Una red informal de hombres esparcidos por Alemania que habían sido tocados por la misma experiencia transformadora. Juntos hojearon cartas y fotografías que documentaban vidas que habían sido redirigidas por la música. Hombres que se convirtieron en profesores, terapeutas, organizadores comunitarios, todos llevando en sus profesiones el virus benigno de la reconciliación que habían contraído en Oklahoma. La textura de las páginas amarillentas de los álbumes hablaba de tiempo pasado, pero las historias que contenían seguían siendo vibrantes y relevantes. El olor del papel viejo se mezclaba con el aroma del barniz de los instrumentos musicales, creando una atmósfera de museo dedicado no a los horrores de la guerra, sino a los milagros de la humanidad. Durante la semana que Kurt pasó en Múnich, los dos hombres organizaron una presentación especial para los alumnos de la escuela, recreando algunas de las canciones que habían aprendido en el campo, Alba, y contando historias sobre los guardias estadounidenses que eligieron la música en lugar de la humillación como forma de lidiar con sus prisioneros alemanes. Los niños, nacidos en una Alemania próspera y democrática, escucharon fascinados las historias sobre un tiempo cuando estadounidenses y alemanes se consideraban enemigos mortales, un concepto que parecía tan distante para una generación que había crecido viendo a los soldados estadounidenses como protectores y aliados. Friedrich y Kurt se turnaron para tocar y cantar, sus voces armonizándose naturalmente como si los 20 años de separación hubieran sido solo una larga pausa musical. Una niña de 10 años preguntó si los estadounidenses todavía tocaban jazz, y Kurt se rió al explicar que el jazz se había convertido en una de las exportaciones culturales más importantes de América, conquistando el mundo que una vez intentó destruir. El sonido de las risas de los niños resonaba por las aulas de la escuela como una aprobación de la nueva generación para las lecciones que ambos trataban de transmitir. La luz de la tarde filtrada por las ventanas creaba un ambiente dorado que parecía bendecir ese momento de continuidad entre pasado y presente. La víspera de la partida de Kurt, los dos amigos caminaron hasta un pequeño parque en las afueras de Múnich, donde Friedrich solía tocar los domingos para quien quisiera escuchar. Una tradición que había comenzado como terapia personal y que se había transformado en una pequeña celebración semanal de la comunidad. Se sentaron en un banco de madera bajo un árbol que había sido plantado en la posguerra como símbolo de renovación, y Kurt confesó que había pasado 2 décadas preguntándose si los recuerdos del campo Alba eran reales o solo una fantasía creada por su mente para lidiar con el trauma de la derrota. Friedrich sonrió y dijo que él había tenido las mismas dudas, hasta darse cuenta de que la veracidad de los recuerdos importaba menos que el impacto que habían tenido en sus vidas subsecuentes. Tocaron juntos mientras el sol se ponía sobre la Baviera reconstruida, sus melodías mezclándose con el sonido de los niños jugando en el parque, creando una sinfonía de la vida normal que ambos habían ayudado a construir a través de sus elecciones profesionales y personales. El viento traía el perfume de las flores alemanas mezclado con el aroma de pan fresco de una panadería cercana, creando una esencia de paz cotidiana que habían soñado durante aquellos lejanos días en Oklahoma. La textura familiar de las cuerdas de la guitarra bajo sus dedos callosos hablaba de continuidad, de propósitos mantenidos, de promesas silenciosas cumplidas a lo largo de 2 décadas. Esa noche de despedida, Friedrich Adler y Kurt Weiss comprendieron que algunos encuentros son puentes construidos por el destino para conectar no solo personas, sino épocas enteras de la historia humana.
Los años 1970 encontraron a Friedrich transformado en una figura respetada en la comunidad musical de Múnich, pero su verdadera influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de su escuela, alcanzando una red internacional de exprisioneros, veteranos estadounidenses y jóvenes músicos que habían sido tocados por su singular filosofía de reconciliación a través del arte. Cartas llegaban regularmente de las antiguas instalaciones del Campo Alba, que había sido transformado en una escuela comunitaria, trayendo noticias de reuniones anuales donde veteranos estadounidenses y exprisioneros alemanes se encontraban para celebrar no la guerra que los había separado, sino la música que los había unido. Friedrich mantenía correspondencia activa con el propio sargento Miller, ahora retirado y viviendo tranquilamente en Nueva Orleans, donde organizaba sesiones de jazz en casas de reposo para veteranos, sembrando semillas de cura musical en una nueva generación de hombres marcados por la guerra de Vietnam. La textura de los sobres internacionales que llegaban semanalmente era diferente del papel alemán, pero llevaba el mismo peso emocional de los recuerdos compartidos que se negaban a morir con el paso del tiempo. El olor de tinta extranjera se mezclaba con el aroma familiar de su casa, creando una atmósfera cosmopolita que reflejaba la naturaleza internacional de su misión no declarada. Los dedos de Friedrich, ahora ligeramente artríticos pero aún lo suficientemente ágiles para extraer melodías complejas de cualquier instrumento, temblaban sutilmente al abrir cada carta, anticipando más evidencia de que la semilla plantada en Oklahoma seguía germinando en todo el mundo. En 1975, Friedrich recibió una invitación que inicialmente parecía surrealista en exceso para ser verdadera. El gobierno estadounidense, en asociación con organizaciones alemanas de veteranos, estaba organizando una conferencia internacional sobre reconciliación a través de las artes en tiempos de conflicto, y su nombre había sido sugerido como ponente principal por exguardias del Campo Alba que ahora ocupaban posiciones destacadas en universidades estadounidenses. El viaje de regreso a los Estados Unidos, 30 años después de su repatriación forzada, fue emocionalmente devastador y al mismo tiempo liberador, como si finalmente estuviera completando un círculo que había permanecido abierto en su alma desde 1945. El avión que lo trajo a través del Atlántico sobrevoló paisajes que despertaron memorias fragmentadas de su viaje, original como prisionero, pero esta vez viajaba como hombre libre, invitado honorable, embajador no oficial de una filosofía que nació en cautiverio y floreció en libertad. Kurt, ahora director de una escuela en Hamburgo, había recibido una invitación similar y viajaron juntos. Dos hombres de 60 años cargando guitarras y armónicas como si fueran credenciales diplomáticas de una nación que existía solo en la memoria y el corazón. La textura de la tela de los asientos del avión estadounidense era más suave que cualquier superficie que hubieran conocido durante la guerra, pero sus manos se recordaban instintivamente de la aspereza de los uniformes de prisioneros que habían vestido 3 décadas antes. La conferencia en Washington, D.C. reunió una audiencia impresionante de diplomáticos, académicos, terapeutas y veteranos de múltiples conflictos, todos interesados en comprender cómo el arte podía servir como instrumento de sanación para los traumas colectivos e individuales causados por la guerra. Friedrich subió al podio cargando la misma guitarra que Samuel, el luthier judío, le había dado en la Múnich destruida del posguerra, un instrumento que se había convertido en símbolo físico de su viaje personal de la destrucción a la reconstrucción, del odio al amor, de la guerra a la paz. Su presentación alternaba entre narrativa hablada y demostraciones musicales, tocando las mismas melodías que había aprendido en el Campo Alba, mientras contaba historias sobre los guardias estadounidenses que habían elegido la humanidad en lugar de la crueldad como forma de tratar con prisioneros enemigos. La audiencia, inicialmente formal y académica, gradualmente se transformó en una congregación emocional cuando Friedrich y Kurt recrearon algunas de las presentaciones que habían hecho bajo el cielo estrellado de Oklahoma, sus voces maduras cargando no solo melodías, sino décadas de sabiduría destilada de experiencia vivida. El sonido de la traducción simultánea no logró ocultar la emoción pura que emanaba de los dos alemanes que habían descubierto América no a través de la conquista, sino a través de la música compartida. El olor de la alfombra nueva del auditorio se mezclaba con el aroma a madera antigua de la guitarra, creando un puente sensorial entre el presente y el pasado. La presentación culminó en un momento que Friedrich nunca había planeado, pero que pareció inevitable. Invitó a cualquier veterano estadounidense presente a unirse a él en una versión de Amazing Grace que había aprendido con el sargento Miller décadas antes. Lentamente, hombres que habían servido en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam comenzaron a levantarse y caminar hacia el escenario, sus voces uniéndose en una armonía improvisada que hablaba de heridas compartidas,
lecciones aprendidas y esperanzas mantenidas a lo largo de décadas de cambios históricos. Un expiloto estadounidense que había bombardeado Alemania abrazó a Friedrich después de la canción, susurrando que finalmente comprendía que habían estado del mismo lado desde el principio, el lado de la humanidad contra la deshumanización. Kurt tocó su armónica con lágrimas corriendo libremente por su rostro, no de tristeza sino de profunda alegría al darse cuenta de que la semilla plantada en 1944 se había transformado en un árbol cuyos frutos estaban siendo cosechados por una nueva generación de personas comprometidas con la paz. La textura del abrazo de decenas de veteranos estadounidenses era diferente de cualquier sensación física que Friedrich hubiera experimentado. Era el toque de la redención, de la historia siendo reescrita a través de la elección consciente del perdón sobre el resentimiento. El perfume mezclado de diferentes colonias masculinas americanas creaba una atmósfera que olía a posibilidad, a futuros alternativos, a mundos donde la guerra podía terminar no solo en los campos de batalla, sino en los corazones de los hombres que la habían librado. Friedrich Adler regresó a Alemania después de esa conferencia transformado por la certeza de que su vida había cumplido un propósito mayor que el que jamás habría imaginado cuando era solo un joven piloto volando misiones de combate sobre Inglaterra. Los años restantes de su vida fueron dedicados a sistematizar y documentar su filosofía de reconciliación musical, trabajando con universidades alemanas y estadounidenses para desarrollar programas que usaran la música como herramienta de terapia para veteranos de guerra y sus familias. Su escuela en Múnich se convirtió en un centro de peregrinación informal para personas interesadas en comprender cómo las experiencias traumáticas podían ser transformadas en fuentes de sanación y crecimiento a través de la expresión artística. Kurt visitaba regularmente y juntos mantenían correspondencia con decenas de exprisioneros del campo Alba y sus descendientes, creando una comunidad virtual de personas unidas por la creencia de que la música posee poderes curativos que trascienden tiempo, espacio y nacionalidad. Cuando Friedrich finalmente falleció en 1989, a los 76 años, su funeral fue una celebración internacional de la música, con representantes de 12 países tocando melodías que habían aprendido a través de su influencia directa o indirecta. La textura de las flores internacionales depositadas en su ataúd hablaba de vidas tocadas, lecciones transmitidas, legados perpetuados a través de generaciones que nunca conocieron la guerra, pero que habían heredado las herramientas para construir la paz. El sonido de las armonías que resonaron en el cementerio de Múnich ese día llevaba ecos distantes de aquellas primeras noches mágicas en el campo Alba, cuando un grupo de hombres descubrió que la música era más fuerte que el odio. Cuando la última nota de aquella ceremonia final se desvaneció en el aire bávaro, Friedrich Adler había completado una vida dedicada a probar que algunas prisiones existen para liberarnos, y que los verdaderos ganadores de la guerra son aquellos que eligen plantar jardines donde otros ven solo campos de batalla. La música no tiene patria porque su patria es el corazón humano, y el corazón humano no conoce fronteras creadas por la guerra. Friedrich Adler, 1975.